Bueno, 7 días nos separan solamente de la primera patada que se verá al balón en el Mundial de Fútbol 2014. Y desde que se conoció que Brasil sería la sede, pues comenzaron las protestas contra el gobierno y a las preguntas también sobre la prudencia y la capacidad del país para ser anfitrión de un evento de esta magnitud. En el proceso han ocurrido manifestaciones por el costo de los proyectos previos a la Copa y por el uso de recursos que pudieron haberse dedicado a la población brasileña propiamente. Hoy el sector de transporte de trabajadores de metro de Sao Paulo comenzará una huelga por tiempo indefinido ante la falta de acuerdo entre el gobierno y el gremio sobre asuntos del salario. Y la presidenta Dilma Rousseff está manteniendo su postura de que el país está en la capacidad de realizar un evento como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos, que serán en 2016, y que las protestas son algo normal en cualquier democracia. Pero también hay que reconocer la realidad del país y que durante la Copa Confederaciones cerca de 1 millón de personas protestó en las calles por la celebración de esta justa deportiva. Y bueno, dicho esto, le quiero presentar a Juan Carlos Hidalgo, analista político de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato en Washington. Me da muchísimo gusto poder saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días, Lucía. ¿Cómo está? Un placer conversar con usted sobre este tema que ha dado muchísimo de qué hablar, una controversia enorme lo que está por suceder en Brasil y lo que ha sucedido en Brasil desde que se conoció que serán sede tanto del Mundial como de los Juegos Olímpicos dentro de 2 años. Así es, hay mucha expectativa en Brasil sobre cómo van a salir este mundial. Recién estuve allá 2 semanas, estuve visitando varias ciudades en el sur y el centro del país y pude ver de primera mano las grandes deficiencias en materia de infraestructura, especialmente aeroportuaria, que está enfrentando Brasil. Algunos aeropuertos, especialmente el de Belo Horizonte, donde va a haber un partido de semifinal, están en plena construcción todavía. El único aeropuerto que vi finalizado, donde no se oyen martillos y no se oyen sierras de fondo, es el de Curitiba. Pero el resto de los aeropuertos que enfrentan grandes deficiencias en la cantidad de gente que pueden tener en las salas de abordaje, en la cantidad de gente que pueden recibir en las salas de migración. Y bueno, y ni qué decir del transporte público. El transporte público es también muy deficiente. Yo estuve como aficionado en el Mundial del 2006 en Alemania y pude ver también cómo incluso en un país desarrollado con una infraestructura de transporte público de primera, puede verse al límite cuando se manejan gran cantidad de personas y gran cantidad de turistas. En el caso de Brasil, esa infraestructura de transporte público no se ve por ninguna parte a la altura del evento que va a organizar en los próximos 10 días. Y bueno, ni qué mencionar del descontento que sí palpé generalizado entre la gente por el costo, por la corrupción, por los retrasos en estas obras que ponen una mala cara en lo que de otra manera debió haber sido una gran fiesta para los brasileños. Yo estoy de acuerdo, de alguna forma, como lo manifestaba la presidenta Dilma Rousseff, que en una democracia pues hay derecho a protestar, ¿no?, cuando no nos gustan las cosas. Pero en el caso de Brasil, me parece que ha sido bastante evidente el descontento de la población durante mucho tiempo, incluso desde que el país fue nominado o presentó su candidatura para ser sede al Mundial. Sí, bueno, y este descontento ha ido aumentando. Conforme sale a la luz pública los grandes atrasos y los grandes sobrecostos de estas obras, especialmente los estadios. Los estadios ya van 3 veces por encima de su presupuesto original. La última cifra que vi es de 3.700 millones de dólares que el gobierno ha gastado en los estadios. Muchos de estos todavía no están listos, a solo 9, 10 días de que empiece el Mundial. Para ponerlo en un comparativo, nuevamente 3.700 es lo que ha gastado Brasil. Alemania, en estadios que fueron súper más modernos, hace 8 años gastó 1.900 millones de dólares. Así que se ve claramente que efectivamente hay mucho sobregasto, mucha corrupción en este evento. Y supuestamente una de las finalidades de toda esta infraestructura, que en total suma 11.000 millones de dólares, lo que el gobierno brasileño ha gastado en infraestructura, no solo de estadios, sino también en infraestructura de transporte público, no ha servido para estimular la economía, que eso es uno de los grandes puntos. Mientras estuve allá, salió la noticia que el PIB de Brasil creció únicamente 0.2%. Uy, nada. Prácticamente no creció durante el primer trimestre de este año, lo cual refleja de que
al descontento sobre la corrupción, sobre los sobrecostos, se añade también el malestar generalizado que existe dentro de los brasileños por el estado de la economía. Si la economía estuviese creciendo en Brasil como estaba creciendo hace 4 años, que alcanzó casi un 9% en el 2010, creo yo que no habría tanto malestar. Ahora, la economía de Brasil, como usted lo apunta, de hecho, se reconocía como una economía emergente con números muy positivos a nivel hemisférico, ¿no? Ahora el caso es completamente opuesto, como lo está planteando usted. Y un tema que también yo creo que le ha causado que se abra más la herida a este asunto es el número de muertos que han ocurrido durante este proceso de construcción de los estadios y de toda la infraestructura necesaria, que dicho sea de paso, también Alemania construyó su propio hotel para hospedar a su gente, a su selección, con la capacidad incluso para que tengan centros de entrenamiento ahí. Así es, conforme se hace más patente, se hacía más patente el atraso en las obras, entonces Brasil empezó a requerir de que los trabajos en esta no se detuvieran, ni siquiera de noche. Se empezó a pedir tres jornadas de trabajo a los trabajadores. Y bueno, en estos casos, muchos de estos casos, se les exigió trabajar al máximo y esto por supuesto que se presta para accidentes. Y efectivamente la tasa de muertos en la construcción de estos estadios ya supera, yo creo que en 3 veces la que hubo en Sudáfrica hace 4 años. Definitivamente es un gran problema para la imagen de Brasil. Se suponía que este iba a ser el evento junto con las Olimpiadas del 2016 en Río. Iba a ser el evento que iba a constituir así como la presentación de Brasil al mundo como una potencia planetaria. Sin embargo, podría ser un gran fiasco. No creo que las protestas vayan a ser tan fuertes como hace un año, cuando 1 millón de personas tomaron las calles, pero sin duda alguna los atrasos de infraestructura, los problemas que podría haber en materia de apagonazos eléctricos. Brasil está enfrentando su peor sequía en 10 años y esto puede generar apagonazos. Incluso hasta temores de una pandemia de dengue se han especulado. La violencia en algunas ciudades como Río, que ha ido en aumento. Bueno, si este mundial sale bien a los brasileños, yo creo que sería cierto eso de lo que dicen de que Dios es brasileño. Yo no quiero pensar lo que ocurriría si se presentara algún tipo de problema con el sistema eléctrico, con un evento de esta magnitud. Y ya para cerrar, señor Hidalgo, dicen que si tú insistes eres terco, pero si yo insisto soy perseverante. ¿Cómo queda Dilma Rousseff ante tanta negativa de la gente y ante tanta insistencia de la presidenta para sacar adelante esto, que bueno, dicho sea de paso, no habría podido echarse para atrás, ¿no? Sí, a doña Dilma no le quedaba otra. Esto es obra de Lula, que le consiguió estos juegos y el mundial, y ahora a la presidenta Rousseff no le queda otra de que esto salga lo mejor posible. Claro. La presidenta Rousseff ha visto sus números en la popularidad caer. Incluso con lo que pude hablar en Brasil, mucha gente incluso está deseando que a Brasil le vaya mal en el mundial con tal de que doña Dilma pierda la reelección en octubre. Incluso el peor escenario para doña Dilma es que Brasil quede eliminado temprano en el Mundial y que entonces el Mundial pase en 2 semanas más y esto los brasileños cada vez vean más esto como una fiesta carísima que están pagando para extranjeros. Dudo mucho que Brasil vaya a quedar fuera en las primeras rondas, pero aún así creo yo de que doña Dilma estará muy pendiente de esos partidos, al igual que muchos brasileños. Va a estar pendiente y preocupada, yo creo. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido sus opiniones. Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato en Washington. Gracias por participar en